módulo que hace parte de lo que se conoce como la Escuela de Magia del Amor, que fue creada por Gerardo Schenlin. Él es colombiano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en el año 2000 y en esa época estaba como apenas empezando mi camino espiritual, como en este, o sea, como en este sendero del espiritual, aunque desde muy niña siempre fui como muy religiosa, como la mayoría de los colombianos crecí en una familia católica, pero en el año 2000 tuve la oportunidad de estudiar un poquito lo que era la pedagogía Waldorf, la antroposofía, y a través de eso me llevó a Gerardo. En esa época muchas de las cosas que él planteaba no tenían sentido para mí. Me desconecté un tiempo, luego me vine para acá, para Estados Unidos, y aunque sentía que había avanzado mucho a nivel espiritual, el hecho de haberme venido para acá, para Estados Unidos, hizo que realmente tuviera como un retroceso, porque fue bien complicado para mí. Ahora que lo miro, después de ya vivir 13 años aquí en el país, o sea, me doy cuenta que era mucho mi perspectiva, mis emociones, y ya hace, no sé, más o menos como desde 2011 que he vuelto a trabajar las cartillas y toda la información que él tenía. Entonces, con este módulo de las matemáticas del amor, no hay nada que realmente ustedes no sepan, es algo muy sencillo. Quizás por eso a veces las personas no le prestan atención, porque es tan sencillo el módulo y tan fácil de hacer, y como lo plantea Gerardo, tan fácil de no sufrir, que a veces no le prestamos atención, porque a veces cuando vemos que las cosas son demasiado fáciles pensamos que realmente no tienen sentido. Pero el propósito de este módulo es observar la vida más allá de los acondicionamientos psicológicos. El otro es aprender a distinguir entre la ideología, la expectativa, cómo realmente la clave para que no haya sufrimiento radica en la comprensión, cómo los maestros que han venido a la tierra no nos enseñan directamente, sino que nos enseñan a través de un lenguaje de fábulas, de parábolas. Lo importante de abrir las puertas de ese jardín interior y encontrar ese niño que todos tenemos, pero integrarlo al adulto. Cómo sumarle o restarle amor a la vida. Cuáles son las jerarquías universales y cómo actúan. Cómo podemos manejar la homogeneidad y la heterogeneidad en nuestras relaciones, y cómo podemos multiplicar el amor y hacer relaciones nucleares. Entonces, para empezar con todo esto, lo primero es la observación consciente. Siempre hemos escuchado eso, como les dije, no es nada nuevo, pero nuestra tendencia es a estar siempre repitiendo y repitiendo, pero de una forma automática. Cuando nosotros dejamos de actuar en ese automático y empezamos a observar, es en ese momento en que nos volvemos conscientes. Según lo que muchos líderes espirituales han dicho, la Tierra está viviendo muchísimos cambios, y lo que antes tomaba casi toda una vida para alcanzar, ahorita el conocimiento está más al alcance de todos. Por eso salas como Aprendamos a Volar es un encuentro espiritual que, si realmente nosotros lo hacemos de una manera consciente, prestando atención, observando, estos encuentros que tenemos cada vez pueden ser encuentros sagrados, donde compartamos información muy valiosa que asimilemos de una manera consciente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros
dejamos de actuar automáticamente y empezamos a observar, podemos empezar a tener control sobre nosotros mismos, podemos empezar a actuar sobre nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, podemos empezar a cambiar sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Debemos de observar a 3 niveles. Uno al mundo interno, otro al mundo externo y otro en el comportamiento. Entonces, en el mundo interno, ¿qué observamos? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones. En el mundo externo, observemos entonces cuáles son las relaciones que tenemos con las personas, con qué personas nos relacionamos, qué circunstancias son las que vivimos comúnmente, qué dificultades son las que con regularidad se nos presentan y cuáles son las satisfacciones. Por ejemplo, en esto de las circunstancias, yo me acuerdo que antes me pasaban cosas como que yo llegaba al banco y se caía el sistema de computación. O llegaba y justo cerrado en el banco, o llegaba a la fila y la persona se iba. Cuando yo empiezo a aplicar todo esto que yo sé, era como que llegaba, por ejemplo, al banco y alguien me cedía el puesto, o estaba cerrado y alguien me abría la puerta. O me ha pasado que a veces voy a un restaurante y de la nada me hacen un descuento, ¿no? O sea, como que empieza a haber cierta magia a tu alrededor porque tú la empiezas a hacer. Entonces, cuando empezamos a observar cuál es nuestro pensamiento referente a cada una de las cosas, a cada una de las situaciones que vivimos, esos sentimientos que nos generan, las emociones, que son bien importantes, pero también las sensaciones, porque las emociones nosotros las sentimos en nuestro cuerpo, o sea, se manifiestan en nuestro cuerpo de alguna manera. Por ejemplo, cuando algo nos llega con mucho al corazón, de pronto nos puede dar frío, sentimos que la piel se nos eriza, o si estamos muy alegres podemos llorar. Entonces es bien importante que miren, y eso exige un gran trabajo y sobre todo exige no distraernos, porque uno de los grandes obstáculos que tenemos es que nos distraemos muchísimo. Siempre queremos estar rodeados de muchas personas que no, o sea, no es malo, es rico poder compartir, pero necesitamos momentos también en donde haya menos ruido, pero nos distraemos con el fútbol, con las elecciones, con los conciertos, con tantas fiestas, y vamos y actuamos de una manera automática, no somos nosotros, sino que nos sumamos a lo que está sucediendo y no analizamos cómo nosotros nos comportamos, o sea, no miramos cuál es esas emociones, esos pensamientos que tenemos cuando estamos en estos espacios, porque simple y sencillamente nos dejamos llevar por la distracción. Por eso es que cuando estamos en el colectivo y en la masa somos tan vulnerables, porque no estamos conscientes de nosotros, sino que estamos trabajando automáticamente y, o sea, eso nos aleja, entonces no hace que nosotros realmente tomemos nuestras decisiones, sino que tomemos las decisiones de alguien que en ese momento sí tiene conciencia, porque hay que tener en cuenta que a veces el tomar conciencia nos puede ayudar a hacerlo para el beneficio de otras personas o para solo el beneficio de nosotros. Por eso es bien importante cuando estamos en un colectivo, pero mantenemos nuestra conciencia. Entonces, ya les expliqué lo del mundo interno, lo del mundo externo y la observación del comportamiento. En el comportamiento podemos mirar y empezar a analizar
cuáles son las indecisiones que tenemos, cómo son nuestras reacciones generalmente, cuáles son esas decisiones que generalmente tomamos y cuáles son las acciones que tenemos. Si nosotros analizamos al menos por 2 semanas en el mundo interno, en el mundo externo y nuestro comportamiento, podemos empezar a identificar ciertos patrones que quizás como estamos en ese automático no hemos analizado. Esto que yo les había hablado mucho tiene que ver con, y me acuerdo de Verónica que me hizo bastante la pregunta, es entre el sentarse y meditar. Para mí, ¿no? Y no significa que sea la verdad, es solamente mi opinión basada en mi experiencia, es que el sentar me permite observar estas cosas y es muy diferente a meditar, que cuando yo medito estoy como en un momento más de recibir esa información que nos está transmitiendo el alma, que nos están transmitiendo esos seres especiales, pero cuando yo me siento, es eso, me siento a observar cuáles son esos patrones con los que yo generalmente me conforto. Entonces eso, a grandes rasgos, más o menos de por qué es importante sentarnos a observar y identificar estos patrones. Entonces, preguntas que nos podemos hacer acá. Si quieren las van anotando o si quieres después yo se las mando. ¿Cuál es el resultado de tus pensamientos habituales? ¿Qué te ha generado pensar de determinada manera frente a una situación? Entonces, por ejemplo, ¿qué pensamiento tienes tú acerca del amor? Y esa forma de pensar acerca del amor, ¿qué ha generado en tu vida? Otra vez, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de trabajar para alguien? ¿Y qué resultado ha traído ese pensamiento tuyo acerca de trabajar para alguien? ¿Qué pensamiento tienes acerca de la familia? Y mire que no estoy hablando de valores ni nada, simplemente es qué pensamiento. Otra pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿cuál es tu actitud cuando te sientes herido, te sientes ofendido? ¿Lloras? ¿Te enojas? ¿Te aíslas? ¿Tomas venganza? Por lo general, nosotros tendemos a repetir pensamientos. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que frecuentemente tienes durante el día? O que soy una persona que las personas aman, o que nadie me ama, que estoy muy solo, que soy muy pobre, que necesito perder peso, o no pienso nada. Pero, ¿cuál es el promedio de pensamientos en los que enfocas más lo que tienes? Otra pregunta es, ¿qué haces frente a las críticas de otras personas hacia ti? ¿Te defiendes? ¿Lo aceptas? ¿Le das la razón? ¿No le prestas atención? ¿Qué sientes? Otra pregunta que podemos trabajar aquí durante la observación es, ¿qué efecto tiene sobre ti las dificultades y las circunstancias desagradables? Evitas hacer algo porque eso te va a generar
tristeza, te va a generar ira o simplemente no lo quieres hacer. Por ejemplo, cuántas veces no que se nos daña el teléfono, se nos daña internet, se nos daña el cable y preferimos no llamar porque no queremos hablar nadie por teléfono, no queremos explicar, no queremos esperar en la línea. Desde antes de llamar ya tenemos un pensamiento de que no nos van a atender bien, de que igual nos están robando. O por el contrario tenemos un pensamiento que de verdad la empresa que contratamos es una empresa confiable, que nos va a ofrecer un buen negocio, que nos van a atender bien. Y esto puede ser desde situaciones tan simples como esas hasta circunstancias fuertes como ya no amo a mi pareja y quiero terminar con ella, pero no encuentro cómo decírselo y ya han pasado 10 años y aún no encuentro la manera de decirlo porque evito ese momento desagradable. Otra pregunta que podemos hacer mientras estamos sentados observándonos es, ¿a qué te sientes obligado? ¿Qué cosas están haciendo que tú sientes que las haces porque tienes que hacerlas? Y que eso te genera malestar, te genera ira, te enoja. Y aquí no vamos a contestar nada más, es simplemente eso, o sea, ¿qué cosas te sientes obligado a hacer? Y la última pregunta que nos podríamos hacer aquí es, ¿qué te permitiría saber si te estás observando de la manera en que te tienes que observar? ¿Qué creen ustedes que pasaría aquí? Bueno, lo pueden ir escribiendo, lo van pensando y luego si alguno me quiere compartir, me puede decir. Bueno, siempre hemos escuchado eso del que el que busca encuentra. Y podría decir sin temor a equivocarme que todos los que estamos aquí estamos buscando algo. Estamos buscando ser felices, estamos buscando paz, estamos buscando tal vez una divinidad, pero todos estamos aquí es porque sentimos que hay algo mucho más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos o de lo que podemos percibir con nuestra humanidad, que definitivamente hay algo sagrado dentro de nosotros que nos dice la vida no es solamente ese enredo, ese drama en el que estás viviendo, hay algo más, ¿no? Entonces, sí estamos buscando algo, pero ¿qué podemos encontrar? ¿Y para qué me va a servir lo que encuentre? Porque nos podemos pasar muchísimo tiempo en este ir y venir, en hacer talleres, en invertir dinero, en invertir tiempo, en poner nuestro esfuerzo. Y quizás vamos a encontrar líderes espirituales, conferencistas, facilitadores, autores, y unos nos van a llenar más que otros, pero el trabajo solo lo podemos hacer nosotros. Y quiero leerles esta frasecita de Gerardo, que es el autor de todo de la Escuela de la Magia del Amor, que nos dice, nada nos puede ser regalado, porque todo nos corresponde hacerlo. Pero, ¿a cuántos cursos tendremos que asistir para darnos cuenta, para realmente comprender, decía ahorita los maestros, que los maestros realmente no nos han enseñado? Directamente nos dicen, mira,
tú tienes que levantarte mañana, tienes que ir y pararte a la esquina de tu casa, porque a esa hora va a pasar un ángel y ese ángel te va a dar un libro con todas las recetas para que seas feliz. No, los maestros siempre nos hablan a través del ejemplo, nos hablan a través de las parábolas, nos hablan a través de fábulas, porque realmente nosotros ya tenemos ese conocimiento, pero es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad empezar a practicar. Por eso es que si vamos, yo trabajo, ustedes saben, mi profesión básica, los que ya me han escuchado antes, soy trabajadora social. Entonces siempre he trabajado mucho con psicoterapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, y muchos dicen que no sirve. Sí sirven porque hacen un muy buen trabajo, pero cuando tú vas, ellos lo que te están diciendo es lo que tú tienes que hacer. Ellos te escuchan y te guían. Lo mismo que vienen a hacer los maestros con nosotros, nos guían, pero no nos dan lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces, y que quede claro, no es que esté en contra, porque yo también lo hago, cuando nos leen las cartas, cuando vamos a la carta astral, cuando realmente no estamos buscando que nos guíen, sino que estamos esperando que nos den una respuesta. Entonces, estamos, por ejemplo, en una relación muy caótica en la que ya no queremos y estamos esperando que nos digan, tú eres muy especial para estar con esa persona, lo que tienes que hacer es dejarla. Pero realmente, cuando nosotros estamos frente a otra persona que es realmente espiritual, nadie te va a decir eso. Esa persona te va a mostrar las posibilidades, pero siempre va a hacer énfasis en que tú tienes que hacer el trabajo y que tú tienes que tomar la decisión. Por eso es que este cuento de lo espiritual se ha vuelto también una fuente de ingresos para muchos, porque es de obtener respuestas claras y no de estar asumiendo nuestra responsabilidad. Y nosotros mismos, afuera están todas esas personas, pero si nosotros hacemos bien este trabajo de observar, vamos a encontrar la persona adecuada que realmente nos va a guiar hacia ese camino que nosotros queremos llegar. Y como les digo, vamos a encontrar, hoy en día hay muchísima información, pero si nosotros nos observamos y tomamos conciencia, vamos a escuchar la persona que realmente nos va a llegar y que necesitamos para nuestra guía. Y en ese camino que vamos viendo, o sea, todos vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué pregunta nos podemos hacer aquí en esta parte de qué buscamos, qué queremos encontrar? Es, ¿cuál ha sido la mayor búsqueda en tu vida? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Entonces, si observamos, como les dije ahorita, vamos a empezar a identificar esos patrones. Entonces, piensen a qué talleres ustedes han ido, qué talleres son los que realmente les llaman la atención. O sea, como que ustedes dicen, este mensaje realmente me llegó, este mensaje resonó conmigo, porque hay muchos temas, hay muchas formas de acercarse a esa parte divina, pero cada uno de nosotros escogemos. Entonces, obsérvese que cuál es eh, esa filosofía que más influye en ti y que más resuena contigo. La otra pregunta es, ¿qué has encontrado hasta hoy? De toda esa búsqueda que has tenido, ¿qué información realmente tienes? Y la otra pregunta es, ¿qué realmente has aprendido? Porque es muy diferente tener la información. Yo puedo tener varios libros, ¿no? O sea, revistas, folletos, pero de toda esta información que realmente yo aprendí.
De todos esos ejercicios que me han dicho que debo de hacer, ¿cuáles aplico yo en mi vida a diario? O cuando he vivido esas situaciones que me sacan de mi cotidianidad, ¿qué ha aplicado ahí? La otra pregunta es, ¿cómo puedo convertir yo ese conocimiento en sabiduría? Porque nuestra alma es sabia, nuestra alma sabe realmente qué necesitamos, pero nosotros a veces nos quedamos solo en esa parte del conocimiento y no asimilamos esa información. La otra pregunta es, ¿cómo sabes que tú has comprendido tu vida? Una de las grandes barreras que tenemos por lo que no comprendemos es porque solo hemos aprendido lo que nos enseñaron. Siempre estamos mirando estos líderes espirituales, estos autores, como si ellos tuvieran la última palabra, pero escuchamos realmente nuestra propia sabiduría. Cuando nosotros nos alejamos del ruido, nos alejamos de las distracciones, nosotros sentimos, realmente nosotros sentimos que hay algo que no debemos hacer. Lo llamamos esta intuición, lo llamamos presentimiento, corazonada, pero realmente nosotros sabemos, a veces sabemos en qué relación no tenemos que estar, cuándo nos tenemos que ir de algún lugar, porque quizás estemos en peligro, cuándo realmente tenemos que cumplir con un compromiso, con una tarea. ¿Quiénes de nosotros realmente escuchamos lo que nuestra alma realmente nos está diciendo? Muchas veces decimos, ay, no, esas son bobadas mías, no le voy a prestar atención, no, voy a estar bien. Y cuando vamos a ese lugar, pues decimos, no, realmente no debía estar aquí. Entonces, es la única forma de llegar a realmente a ser sabios es empezar a observarnos, a conocernos. ¿Qué pregunta podemos hacernos en esta parte de qué buscamos, a dónde queremos llegar? Es, ¿cuál es la actitud ante aquello que no comprendemos? Frustración, rabia, tristeza, desánimo. ¿Y qué podemos hacer para resolver ese conflicto interno de las cosas que no entendemos? La otra pregunta sería es, ¿cómo podemos obtener una información muchísimo más precisa para realmente comprender un poco más nuestra vida? Entonces, si no, acuérdense, ya les dije, está el conocimiento, tenemos la información está ahí. Luego, cuando nosotros hacemos a la información, adquirimos el conocimiento, pero cuando nosotros ya pasamos a ese nivel que empezamos a practicar ese conocimiento, esa información que tuvimos, es que empezamos a llegar a ser sabios y realmente comprendemos. Porque podemos asistir a conferencias del Ho'oponopono, podemos hacer regresiones del niño interno, podemos hacer biodescodificación, podemos hacer geometría sagrada. Y tenemos todos los cartoncitos ahí guardados uno y uno. ¿Qué realmente de esos talleres nosotros practicamos? ¿Qué realmente estamos haciendo? Si nosotros no hacemos nada, entonces no lo comprendemos y no podemos nunca alcanzar esa sabiduría.
Porque una cosa es cuando tú te sientas y escuchas y te parece muy lindo y estás como en esa nube y sales todo feliz, pero cuando realmente practicas, por ejemplo, el Ho'oponopono todos los días, cuando tú realmente tienes esa práctica, es que realmente tú entiendes el significado de esas palabras. Entonces, es pasar entonces, de tener la información a llegar a la sabiduría. Entonces, en esa parte. Luego viene lo que sería el amor en la ley. Cuando nosotros comprendemos la ley del amor, y mire bien lo que dice, comprendemos, ya no necesitamos excusas para amar. Simplemente nosotros amamos. Yo me acuerdo que cuando conocí a Gerardo en el 2000, él contó esta historia de dos hijos, que los papás les dieron todo y uno se fue, creció, hizo su vida, hizo de todo. El otro se quedó en la casa, siempre cuidó a sus papás. Eh, Siempre atendía y renunció a muchísimas cosas porque quería quedarse ahí. Yo me acuerdo que cuando él explicó este ejemplo, yo dije, uy, no, qué aburrido, yo nunca me quedaría en mi casa cuidando a mis papás, no, o sea, eso es como renunciar a mi vida, a mi sueño, yo me identificaba más con el otro, dije, no, y yo di mi respuesta, no, o sea, no, con el tiempo yo realmente comprendí lo que él quería contar con esa historia. El joven que se quedó realmente no era el fracasado y no se quedó porque lo hizo como un sacrificio, sino que lo hizo por amor, pero cuando uno hace las cosas por amor, no te generan malestar. Porque en nuestra comunidad latina, en nuestras comunidades hispanas, es muy normal que alguien de la familia se quede, pero el que se queda siempre con los papás siempre está amargado, es el infeliz, es el que anda diciendo no, le dice a los otros hermanos, no, yo me quedé aquí en la casa porque ¿quién más? Ustedes no se quedaron, pero no es feliz. Pero cuando hace alguien estos actos de amor, es porque quizás comprendió que sus papás en ese momento los necesitaban y se quedó. Yo comprendí lo que Gerardo quería decirnos es, realmente es aquello que tú haces por amor, es lo que realmente te lleva a alcanzar esa parte de la espiritualidad. Y cuando lo haces realmente con amor, no estás haciendo ningún sacrificio, porque es algo habitual y normal en ti. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces es realmente cuando empezamos a amar. Y que cuando la vida, y es cuando entendemos que la vida nos da todo, que realmente nosotros no lo tenemos que buscar porque está ahí. Lo más importante de esta parte es que cuando nosotros realmente empezamos todo este proceso, nos encontramos en paz. Porque otro de los conceptos que nos han enseñado es que debemos ser felices. Pero si miramos, la felicidad es una emoción, es un estado eufórico que pasa en un momento. Todos hemos sido felices, realmente ninguno puede decir que no. El día que ganó el examen, el día que conoció una persona de la que se enamoró, así después termina en divorcio, pero el día que la conoció fue feliz. El día que salió de rumba con los amigos, o sea, realmente hemos tenido momentos de felicidad, pero los momentos de felicidad, lógicos, llegamos, los tenemos y al otro día volvemos a bajar porque solamente vemos que la felicidad nos lo da algo. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar, a observarnos, estamos conscientes de nosotros.
escuchamos la información, la empezamos a practicar, nos vamos volviendo expertos en esa práctica, descubrimos que realmente nosotros no queremos la felicidad, sino que queremos la paz. Y la paz es ese estado como sostenido de serenidad, donde aunque haya algunas dificultades, nosotros estamos serenos, estamos calmos, estamos en paz y disfrutamos lo que tenemos. Entonces, hay muchas personas que sí, tú las ves muy eufóricas, muy alegres, pero, o sea, son momentáneamente, no significa que están disfrutando todo. Entonces, la felicidad es otro de los esquemas y de los conceptos que nos han vendido y a los que nosotros, como hacemos parte de ese colectivo que funciona en automática, realmente no cuestionamos si realmente vinimos a ser felices o a estar en paz. La persona ya que está en paz, entonces encuentra la felicidad en muchísimas cosas. Entonces, hay 12 cualidades humanas relacionadas con la ley del amor. Se las voy a leer para que, si no las entienden, me vuelven a preguntar para que miren y las reconozcan en ustedes. Cuando somos maestros, es cuando todo nos funciona bien y vivimos en paz. Cuando logramos alcanzar esta sabiduría, es cuando los otros se acercan a ti preguntando por una guía, por una orientación. Acuérdense, entre más maestros, más espirituales seamos, no le decimos a la otra persona lo que tiene que hacer, sino que le brindamos herramientas, le brindamos orientación. Otra de las cualidades humanas que puedes reconocer en ti, si has avanzado en este camino, es la comprensión. Si hay personas a tu lado que te aman y te quieren incondicionalmente. ¿Cuándo sabes que hay armonía en ti? Cuando las personas te buscan para compartir contigo. Cuando quieren que tú estés en alguna reunión, en algún acto, en alguna actividad que ellos estén haciendo. La fe. Cuando tienes absoluta certeza de que todo va a estar bien. No importa si estás viviendo la situación más difícil. La aceptación, cuando tienes todo lo que necesitas en ese momento para estar bien. Eso no significa que sea perfecto, simplemente tú aceptas tus condiciones actuales. Incluso aceptas cómo fue tu pasado, incluso aceptas que no tienes ni idea de lo que va a ser tu futuro. La felicidad, cuando tú sientes que eres afortunado con lo que tienes. Y puedes tener mucho materialmente o muy poquito materialmente, pero tú te sientes afortunado con lo que tienes. Y aquí quiero contarles una anécdota muy de mi familia, que cuando hubo la recesión aquí del 2008, del 2009, pues mi esposo y yo pues no teníamos empleo. Entonces mi esposo se quedaba aquí, yo después conseguí un empleo como substitute teacher y iba en el día. Y empezamos a hacer muchas salidas a parques y siempre preparábamos algo aquí en casa y lo llevábamos y lo compartíamos con nuestros hijos. Después, ya que mis hijos crecieron, ya mis hijos son adultos, ya no viven conmigo, hablando con ellos, decían que esa época en que habíamos sido muy ricos, y yo, que habíamos sido muy ricos, ¿cuál época? Sí, en la que el papá se quedaba aquí en la casa y cocinábamos y paseábamos mucho. Yo les dije, no, esa época era la época más mala que teníamos, o sea, comprábamos lo básico, no teníamos dinero, casi no salíamos porque no teníamos ni para la gasolina. Y ellos decían, no, pero fue una época, y mi niña me decía, antes al contrario, yo pensé que éramos tan ricos que el papá se podía quedar en casa y compartir muchísimo con nosotros.
Entonces, mire, eso es realmente ser afortunados porque disfrutas lo que tienes. Y para mi esposo y para mí pensábamos que estábamos en una crisis. Y para nuestros hijos fue una de las épocas más bonitas que tuvieron durante su infancia. La otra cualidad humana que podemos reconocer que la tenemos es de la misión. Cuando encontramos hacer lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta. Ahí es donde sabemos que sí estamos viviendo la misión para la que cada uno de nosotros, o sea, todos tenemos, digamos, una misión que es común a todos y es la de vivir sin sufrir, vivir en paz. O sea, a eso estamos llamados todos los seres humanos. Y ya tenemos otra misión que es individual. Y esa la encontramos cuando realmente disfrutamos lo que estamos haciendo. La valorización es otra de las cualidades humanas y es cuando damos gracias por todas las oportunidades de aprendizaje que tenemos. Y quiero hacer una aclaración aquí. Yo he trabajado con muchas mujeres en situaciones de violencia doméstica y muchas mujeres se quedan y sobre todo criticamos la religión católica porque decimos la religión católica o las otras religiones son las culpables de las que las mujeres viven en esta situación de violencia porque siempre dicen que hay que obedecer al marido, que es el marido que le dio, que el matrimonio no se puede disolver. Yo he encontrado en mi práctica profesional que muchas mujeres que manejan este cuento de lo espiritual se quedan en relaciones abusivas por esa partecita, de que hay que dar, que es una oportunidad de aprendizaje y que hay que quedarse ahí. Yo siempre les digo sí, es una oportunidad de aprendizaje, pero como todo aprendizaje debemos cambiar, no siempre nos queremos quedar en primer grado, no nos podemos quedar en segundo grado toda la vida y en tercer grado, necesitamos avanzar. Entonces, el agradecer esas oportunidades de aprendizaje no significa que tenemos que vivir en situaciones que nos están haciendo daño, sino es reconocer esa situación de aprendizaje, dar las gracias, pero movernos. Acuérdense que les dije, estamos en ese camino de ser maestros, de ser sabios, entonces no nos podemos quedar ahí, debemos aprender, sí, dar gracias, porque el otro nos refleja lo que debemos mejorar, lo que debemos aprender, pero con amor también tomar decisiones, presentar el examen y mover al segundo grado. La firmeza es otra de las cualidades humanas que nos permite saber si vamos en este camino y es cuando actuamos desde el amor y no desde los sentimientos. Como en el ejemplo que les ponía ahorita, si hay un sentimiento de dependencia, si hay un sentimiento, una emoción de miedo a quedarse solo, ponemos todo este aprendizaje como excusa y no lo hacemos. Cuando realmente amamos, entonces encontramos el valor para decir, esta situación, este trabajo, esta circunstancia que estoy viviendo, ya aprendí lo que tenía que aprender aquí y cambia. La caridad es bien importante, a veces olvidamos y pasa mucho también que los espirituales, no, hay que dejarlo, que viva su proceso, no puedo interferir, no. Cuando realmente nosotros amamos y la otra persona viene a nosotros a pedirnos la orientación, es nuestra responsabilidad también orientar a esa persona. Porque si bien la salvación es individual, la evolución es individual, realmente nosotros nos salvamos y evolucionamos es cuando estamos en contacto con el otro. Porque es muy fácil yo evolucionar cuando yo vivo solo, si me voy a meditar todo el día, si ayuno todo el día, si no interactúo con nadie, puedo vivir en paz. Pero cuando yo estoy en la convivencia con el otro y el otro me está reflejando lo que yo necesito trabajar, entonces el otro también se vuelve parte
de ese proceso para yo alcanzar la evolución. Y en la medida en que yo también pueda compartir con los otros el aprendizaje, también de esa manera estoy evolucionando. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la idea no es imponer nuestra opinión, no presentarla como única. Acuérdense lo que les decía ahorita más adelante. Hoy en día hay una gran cantidad de información. A no todos nos llega la información igual de la misma persona, pero cuando tú tienes ese mensaje correcto, la persona que necesita escucharlo va a llegar a ti. Es importante que tú siempre hagas, pero acuérdate, no de decirle esto es lo que tienes que hacer, sino de ayudar a pensar a la otra persona, de presentarle alternativas y que sea la otra persona que tome la decisión. Tú solamente vas a orientar. Y la 12ª cualidad humana que te permitirá saber si vas en este camino es la compasión. Cuando tú puedes reconocer la causa del sufrimiento en la otra persona, incluso en ti mismo. Que acuérdese todo lo que acuérdese, la evolución es individual, la salvación es individual, pero también lo hacemos a través de los otros. Entonces, para repetirles así rapidito cuáles son las 12 cualidades humanas que te permiten saber si están en este camino, es la maestría, la sabiduría, la comprensión, la armonía, la fe, la aceptación, la felicidad, la misión, la valoración, la firmeza, la caridad y la compasión. Es bien importante. Entonces, ¿qué preguntas te puedes hacer aquí? ¿Qué te permitiría reconocer cuáles son las cualidades del amor en ti? ¿Qué podrías hacer para liberarte del sufrimiento, de la frustración, de la angustia? ¿Y cuál podría ser una actitud compasiva y caritativa ante el sufrimiento ajeno? Bueno, la otra parte del módulo es el niño de la pureza. Hay una diferencia entre el niño inocente y el niño de la pureza. Cuando eres inocente es porque realmente pues, no sabes nada, estás inocente de todo. Pero cuando reconoces la pureza en ti es que has llevado todo este proceso y puedes aún reconocer que puedes amar, que puedes sentir compasión, que puedes orientar. Entonces, son muy parecidas, pero en la inocencia no se tienen creencias, o sea, estás totalmente libre de creencias, pero en la pureza ya no existen. Pero no existen porque no las hayas recibido, sino porque hay tanto amor en ti que tú solamente puedes ver desde el amor. Y el inocente está limpio, pero cuando la persona alcanza la pureza es porque ya se limpió. Y todos, realmente todos podemos llegar allá, a tener ese estado de paz y ese estado de pureza. Pero es un proceso. Y no como nos habían enseñado antes de que, o sea, de que para estar en la pureza que tú estés alejado de todo, no te contamines, no, antes al contrario, es que aún tú, a pesar de todo lo que estás viviendo, logras dar ese amor que tienes y es el amor que te lleva a ese pureza. Y ahí es donde empezamos a avanzar pues en este camino. Pero ¿se acuerdan en dónde empezó todo esto? Con la observación. No podemos llegar a este nivel si no nos hemos sentado a observarnos en los 3 niveles. ¿Se acuerdan cuáles son? El interno, el externo y el de comportamiento. Bueno, ahora, ¿cómo sumamos y le restamos al amor? Es muy sencillo.
cuando le empezamos a... Todo absolutamente se puede trabajar a través de la matemática, y no soy experta en eso, pero los que han trabajado más la geometría sagrada, ¿no? Todo lo que nosotros ponemos le podemos dar un valor. Pero ¿qué pasa con todo lo que nosotros le damos valor? Y si tomamos los números enteros. Todos los números enteros nos lleva a tener un número negativo, ¿no? O sea, si tenemos el 1, tenemos el -1, si tenemos el 2 positivo, tenemos el -2. ¿Y qué pasa cuando yo sumo todos estos números? ¿Cuál es el resultado? A ver si saben de matemáticas un poquito. Y a ver quiénes están prestando atención. Ninguno está prestando atención. Repito la pregunta, cuando yo sumo un número positivo con un número negativo, ¿cuál es el resultado? Exactamente, 0. Muy bien, Paula. Creo que la única que estaba prestando atención era Paula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vivo estas situaciones que me generan crisis, que me generan malestar, yo agradezco esa situación. Acuérdense que era una de las 12 cualidades humanas que nos permiten ver que estamos en este proceso. Cuando yo agradezco, acepto, reconozco esa situación de aprendizaje ahí, estoy comprendiendo al otro, estoy amando al otro, y no significa, porque hay que ser bien claro en esto, desde lo espiritual podemos amar y comprender al otro, pero estamos en este cuerpo físico y estamos en este cuerpo humano y tenemos que poner límites. Por ejemplo, un hombre que haya violado a un niño o una niña, yo puedo desde el amor comprender que quizás el niño tuvo que vivir una situación de aprendizaje. Puedo comprender que ese adulto que vemos hoy en día fue abusado cuando fue niño, fue maltratado. Puedo reconocer que hay una esencia inocente, pura en él, que tiene la posibilidad de cambiar, pero desde lo humano yo tengo que seguir los parámetros y decir, bueno, debo denunciar este caso, él debe de ir a la cárcel, también tiene que vivir su proceso de aprendizaje y asumir la responsabilidad por la acción que hizo. Pero cuando yo lo hago desde el amor, neutralizo esa situación. Y lo hemos visto a través de la historia como personas que, digamos así, nosotros consideramos muy malas, entre comillas, han logrado hacer cambios muy grandes precisamente porque han logrado desarrollar esta comprensión, este amor, y han logrado entonces neutralizar esta situación. Entonces, ¿cómo le sumo amor? Cuando yo empiezo a valorar al otro, cuando yo empiezo a encontrar esta ley del amor, este punto neutro. Entonces hay 7 pasos básicos para aprender a tener un manejo neutro de las relaciones. Una, la actitud de amor y servicio. 2, reconocer que todo concepto es cierto para quien lo dice. Entonces aquí se aplica perfectamente no pelear por tener la razón. ¿Quién realmente tiene la razón? Simplemente comprender que el otro actuó desde el concepto que tenía. El tercer paso es preelaborar un estado de paz interior. ¿Y cómo logramos ese estado de paz interior? ¿Se acuerda que ya les dije? A ver quién está prestando atención. ¿Cómo logramos llegar a ese estado de paz interior? ¿Ninguno? Bueno, entonces se los dejo de tarea. El cuarto
es responder siempre desde el punto de la ley, no desde el concepto, no desde la ideología, no desde la expectativa. Acuérdese, neutralizar la situación en ese momento, situarme en el lugar del otro. Aunque yo, por ejemplo, no puedo comprender el dolor de una madre que ha perdido un hijo porque yo no lo he perdido. Aun cuando yo no pueda comprender lo que vive una persona que ha tenido adicciones muy fuertes, o incluso cuando yo no pueda comprender el que abusó porque abusó, no puedo, pero en comprender como la historia personal del otro me ayuda a situarme en el otro. El sexto paso, siempre usar un tono de voz agradable y resaltar las cualidades del otro y el beneficio mutuo. Así es como yo en mis relaciones de cada día le empiezo a sumar al amor. ¿Y cómo yo le resto al amor? Cuando yo solamente quiero que se trabaje desde los conceptos que yo manejo. Entonces, siempre que hay discusiones en las parejas, eh, que, que hay estas situaciones de agresión, es porque yo me enfrasco en defender lo que creo que es verdad. Yo digo, no, es que los hijos, por ejemplo, no pueden salir sin pedir permiso, o las creencias de que, por ejemplo, hay que al desayuno solo se puede comer huevos, cuando de pronto hay otras formas de desayunar, que el cereal no, y yo quiero imponer, por ejemplo, eso en mi casa, o que todos tienen que ver determinado programa. O sea, cuando yo empiezo a poner cosas, porque realmente, aunque no lo creamos, nosotros estamos imponiendo cosas a diario, desde las pequeñitas, pero muchas veces incluso lo hacemos de una manera tan mecánica que no los percibimos, pero eso le resta amor a la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre vamos a estar tristes, solos, porque aquí hay algo bien importante. Más que nos amen, es también nosotros cuánto amamos. Porque realmente tendemos a ser tan egoístas como seres humanos que siempre están buscando que nos amen. Pero realmente nosotros a quien amamos, y a quien amamos realmente con este amor que genere paz. ¿Cuántas veces nuestro amor hacia los otros no ha sido un amor de conflicto? ¿Cuántas veces realmente nosotros no hemos dado un amor sano? Y le echamos quizás la culpa al otro porque el otro no entiende, el otro eso, pero realmente fuimos nosotros quienes no dimos el amor como tenía que ser. Hay unas palabritas que están bien prohibidas en el amor, que las deberíamos sacar como nuestro léxico, y es: estás equivocado, no seas bruto, eso no es cierto, no me gusta, no me molesta que, no soporto cuando, ¿por qué me haces eso? No hagas esto o aquello, no quiero que tú, te dije que no lo hicieras, solo a usted se le ocurre, ¿para qué le dieron esa cabeza? Pero no ponga esa cara, es que yo te quiero mucho, pero no me aguanto tu genio, es que tú eres la persona que yo había esperado toda mi vida, pero no me gusta que salgas con tus amigos. Entonces, todas esas frases son frases anti-amor y que le restan el valor le restan, en vez de sumar, siempre restan. Entonces, ¿qué pregunta nos podemos hacer aquí? ¿Qué es lo verdaderamente valioso que encuentras en tu vida? ¿Cómo puedes tú anular un concepto? Acuérdese, trabajando la ley del amor, la ley del neutro.
Y esta que es bien importante porque es cómo puedes realmente encontrar los puntos de ley en tus relaciones. ¿Cómo tú puedes empezar a aplicar esta ley que acabamos de aprender del neutro en cada una de tus relaciones? ¿Cómo harías para sumarle amor a tu vida? Si ya sabes la matemática, ¿cómo puedes sumarle amor a tu vida? Entonces, vamos a hablar un poquito de las relaciones homogéneas y las relaciones heterogéneas. ¿Ustedes se acuerdan que voy a escribir aquí un poquito para que me entiendan? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una A, tenemos una B y tenemos una C, yo puedo sumar, ay, no sé si me ven ahí, yo puedo sumar, hasta acá, A más B más C. O puedo sumar manzanas, carros y bicicletas. A ver quién me contesta. Bueno, ahí disculpan que mis perritos empezaban a hacer bulla. ¿Quién me puede contestar en eso? Que yo puedo sumar manzanas, carros, bicicletas. No, exactamente, o sea, pero yo los puedo agrupar, ¿verdad que sí? Yo puedo agrupar, por ejemplo, las manzanas serían un grupo de las frutas, la bicicleta y los carros pueden ser un grupo de medios de transporte, ¿verdad? Eso sí puede hacer. Y así son nuestras relaciones. Hay personas con las que nosotros simple y sencillamente no nos podemos sumar. ¿Por qué? Porque con esas personas somos totalmente incompatibles, no nos entendemos para nada. Y no podemos cambiar nuestra naturaleza, ni podemos cambiar la naturaleza de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros, y es lo que hacemos en nuestra vida, que por lo general nosotros buscamos las A o las B o las C, y nosotros con esas A y con esas B sí nos sumamos. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, entonces yo tengo 2A, 2B y 2C, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, las A son las personas con las que generalmente estoy de acuerdo todo el tiempo y me entienden, y tienen como mis mismos ideales. Yo podría decir que los que estamos aquí somos, digamos, A. Nos encantan estos temas, estamos aquí un viernes, en vez de estar, no sé, haciendo otras cosas, estamos un viernes juiciositos en casa, aprendiendo, compartiendo. Están los B's que, digamos, de pronto son los que dijeron, no, yo sentarme a estudiar hoy no, me voy de parranda. Y están quizás los C que dicen, ¿qué es eso? Son puras bobadas, son puras artimañas, no, eso es de espiritual, nada, ¿no? Nada de eso sí, es mentiroso, ¿no? Sin embargo, todos tenemos o familiares o amigos que pertenecen a alguno de estos grupos, pero entonces nos sumamos las alas. Entonces, eso es lo que podemos hacer, es crear polinomios, ¿no? Cuando creamos polinomios, nos podemos multiplicar con otros polinomios y así se nos van formando todas nuestras relaciones. ¿Sí se acuerdan de los polinomios cuando estábamos en la escuela, no? Entonces, lo primero es, cuando empezamos a trabajar esa ley neutra o esa ley del amor, es, listo, entiendo eso. Yo definitivamente, por ejemplo, nunca me voy a entender con mi tía. Ella dice que Dios no existe, que no hay energías, que eso son puras mentiras. Pero cuando yo la veo desde el amor y la comprendo, me puedo ir, por ejemplo, ahorita que viene Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, reunir con ella
y tener una reunión familiar sin que eso me genere angustia, sin me genere problemas, sin decir que pereza, ya viene mi tía, como es de cansona, que yo empiezo a hablar con entonces ella ya va a empezar a criticarme y de pronto si mi mamá está ahí se va a sentir incómoda porque su hermana que quiere y su hija que quiere no se entienden. Entonces, eso es simplemente aceptar y reconocer que no. O sea, no, hay gente con la que definitivamente no vamos a tener nada en común. Y por ejemplo, para los que vivimos aquí en Estados Unidos ahorita, creo que estas elecciones es un gran llamado, el resultado de estas elecciones es un gran llamado a entender eso, que definitivamente hay gente que piensa muy diferente, que realmente no vamos a poder hacer un cambio rápido en ellos, pero que tenemos que empezar a mirarlos desde esa parte, del amor. Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos aquí? Porque esto ya, acuérdense, hablamos de la parte individual, la que me corresponde a mí, para alcanzar esa salvación, para alcanzar esa evolución, pero como somos parte del colectivo, entonces es, ¿qué sería necesario tener en cuenta para lograr la integración armónica de un grupo social? Incluso con gente que es tan diferente y tan diversa. ¿Cómo realmente tú te puedes dar cuenta que tú estás evolucionando, que tú estás cambiando? ¿Cómo tú puedes identificar esas personas homogéneas con las que puedes integrarte, con las que puedes compartir? Y es que es bien importante reconocer que existen las relaciones de destino y las relaciones del amor. Las relaciones de destino son esas relaciones que tú tienes que vivir y que no te traen satisfacción y que están otras relaciones de amor. Porque todos tenemos esos dos tipos de relaciones en nuestra vida. O sea, esa relación de destino que nos saca de quicio, que nos molesta todo. Pero todos, incluso el que se sienta más solo y menos amado, tiene alguien que lo ha amado. Ah, sí, ahorita las iba a leer cuando terminara para responderles, porque si, si leo las preguntas ahorita todos es muy complicado y se me pierde el hilo. Así que disculpa, New Life, que al fin no nos dijiste tu nombre. Entonces, eso, las relaciones de destino y las relaciones de amor, que es bien importante que miremos entonces esto. Y ya para terminar, y las últimas preguntas son, gracias María, es, ¿qué puedo hacer yo para realmente alcanzar eso que ando buscando? ¿Cómo puedo yo realmente multiplicar el amor y crear relaciones neutrales? ¿Y qué realmente puedo hacer yo para crear acuerdos con esas personas con las que tengo relaciones de destino y relaciones del amor, para que mi entorno inmediato sea mucho más armónico y sea muchísimo más sano? Y ya para terminar aquí, mirando como la lógica de la matemática, y es la capacidad de valorar lo existente es infinitamente grande. La capacidad de poseer lo existente es infinitamente pequeña. Y el que sabe valorar lo que tiene, hace realidad lo que valora. Y el que solo posee lo que tiene, poco tiene en realidad. Y entonces con esto
termino como, pues como la presentación pequeñita de lo que son las matemáticas de, del amor. Y entonces ya aquí sí podemos conversar un poquito y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Uh-huh. Aquí estoy leyendo como algunas. Uh-huh. Sí, María. Uh-huh. Buscar algo en común, hacer la empatía. Valorar es dar valor a algo, aceptar el valor que le da. Si acuerden lo que yo les decía ahí, todo valor positivo tiene todo valor negativo. Cuando yo estoy en una situación que desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, me está generando un sufrimiento, me está generando una crisis, yo valoro esa situación como un proceso de aprendizaje, como un momento de aprendizaje. Cuando yo empiezo a valorar esa situación como proceso de aprendizaje, entonces le estoy dando un valor positivo. Y que les decía lo que les decía ahorita. Cuando yo la valoro y la sumo con lo negativo, ¿qué pasa? Me genera un grado neutro. Y cuando yo genero un grado neutro, entonces ya no sufro por esa situación. Y tiene que ver con el aceptar y el agradecer. Cuando yo empiezo a agradecer todo, le estoy dando valor a cada una de las situaciones. María, no sé si te quedó claro, Gabriel Celeste. Uh-huh. No es simplemente valorar por valorar, porque a veces le damos valor a muchas cosas que realmente no tienen tanto valor. Y nos apegamos a cosas materiales, incluso nos apegamos a personas. Pero entonces es un valor dado desde el concepto, desde la filosofía que yo tengo, desde la expectativa que yo tengo, pero no el valor de la situación como tal. El valor real yo solo lo puedo dar desde el amor. A ver, Marian. Uh-huh. Sí, cuando hablaba de los polinomios, uh-huh, que puso el ejemplo de la tía y la sobrina, que una creía en lo espiritual y la otra no, si es buscar algo en común que los conecte. Por ejemplo, en ese caso, que realmente te conecta a ti con una tía y que es un familiar, el que comparte una historia ancestral en común, que por más que quizás no se acepte, no sea diferente, está la hermana, la mamá de por medio. Entonces, aunque tú no vayas a tener nunca una integración total, digamos así, con la tía, como en este ejemplo, pero es tener ese en común. Pasa con personas, por ejemplo, que son muy racistas. Una persona que realmente es muy racista, porque yo creo que de una u otra manera todos tenemos algunas discapacidades, algunos conceptos racistas frente a algunas cosas, pero digamos una persona que totalmente racista, es muy complicado que si tú no eres racista, logres conectarte con esa persona racista, pero cuando tú ya la miras desde el amor, la miras como proceso de aprendizaje y ves lo humano en esa otra persona, cambia tu perspectiva, pero eso no significa que esa persona va a ser tu amiga y es con la que tú vas a salir los fines de semana o vas a tomar el té o vas a desayunar todos los días, no. Si tú te vas a conectar realmente, tú vas a buscar una persona que más o menos tenga tus propios pensamientos. Y eso lo vemos desde que somos niños, ¿no? Siempre nos llevamos mejor con unos familiares que con otros, con unos amigos más en la escuela que con otros. Bueno, sí, aceptar.
pero acuérdense lo que les decía de aceptar a la otra persona como es, no significa que yo me deba quedar en una situación de aprendizaje el resto de la vida sufriendo. Parte de aceptar a la otra persona es también reconocer que quizás no es una relación en la que yo deba de estar o que es una relación que deba cultivar. Alejarse y alejarse del amor es también evolucionar y es también avanzar en este camino. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos y entonces te paso la cámara, Mariana. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí.